Hola compañeros, espero que estén pasando realmente bien. Acá les traigo el contenido de la unidad 2 de nuestra materia. Aquí empezaremos a hablar un poco respecto a las necesidades. Si bien es una palabra bastante común en nuestro medio, y sabemos que las necesidades es la carencia de algo, o podemos decir que desde que nacemos necesitamos de algo. Al nacer, por ejemplo, es esencial el seno materno, que otras personas nos cuiden, etcétera, etcétera. Pero a lo que a nosotros nos interesa es más el aspecto económico de las necesidades. Y las necesidades humanas podemos clasificar de la siguiente manera, según su origen, que son las necesidades del individuo, que pueden ser naturales o sociales. Las naturales, por ejemplo, pueden ser como comer, vestirse, dormir, y las sociales podríamos ver como los festejos de cumpleaños, los casamientos, los paseos en el parque, etcétera. También de las necesidades, según su origen, nacen las necesidades de la comunidad, que a su vez podemos dividir en públicas y colectivas. Dentro de las necesidades públicas tenemos como por ejemplo la necesidad de tener policía, una Corte Suprema de Justicia o mismo un ejército militar. Y las necesidades colectivas podrían ser por ejemplo los transportes públicos, el servicio de salud, de educación. Luego tenemos las necesidades según su carácter. Entonces encontramos necesidades esenciales o primarias, como podría ser el vestido, la comida, la vivienda. Teniendo en cuenta estos ejemplos podemos visualizar que si nos falta la ropa o la vivienda, nuestro cuerpo de repente podría acostumbrarse a las exigencias climáticas, pero obviamente pasaríamos muy mal. No es así con la comida, que nos podría causar lamentables problemas si no satisfacemos esa necesidad. Pero existen necesidades secundarias, como por ejemplo la cultura, los viajes, los conciertos, los cines. Pero enfocando el tema cultural, se manifiesta claramente que satisfacer una necesidad primaria, hoy día más todavía, sin lugar a dudas, genera automáticamente una necesidad secundaria. Por eso es que hoy día existe el marketing, que se ha ganado una fuerza tremenda, porque estas se dedican a crear justamente necesidades a todos nosotros, a través de la propaganda, las modas, la televisión, y en cierto modo, la economía política debe trabajar realizando análisis minuciosos para resolver los problemas de necesidad que día a día sufren variaciones, porque los tiempos y las necesidades cambian constantemente. Y encontrar eficiencia a los recursos escasos para poder de esa manera explotar, ¿verdad?, el potencial económico de los países y así producir bienes y servicios que sean capaces y estén al alcance de distribuirse ante todos los individuos. Ya que está muy claro que somos objeto de la economía en todos sus aspectos, tanto en la producción como en el consumo, y con los bienes económicos se complementa el objetivo de la economía, puesto que son escasos pero útiles. Y otro punto que nos lleva a otra conclusión es que el hombre, ¿verdad?, debe realizar cierta actividad para satisfacer esas necesidades, principalmente de carácter económico. Entonces lo que buscamos no es el concepto de necesidad en su amplio sentido, sino más bien en el sentido económico, que le da el carácter a este tipo de necesidades. Es que justamente, como dijimos, el hombre debe correr atrás de ello, es decir, realizar una actividad, y esta actividad debe ser remunerada, para que con esa ganancia él pueda satisfacer sus necesidades, ya sean primarias o secundarias. Por ende, no se trata de las necesidades que la propia naturaleza nos brinda, como por ejemplo, necesitamos respirar. Pero por ese aire que respiramos, al menos por ahora, todavía no pagamos, ¿verdad? Entonces la actividad de respirar nos genera un proceso económico. Y conducidos hacia este camino, analicemos qué son los bienes económicos. En economía esto da significado a los elementos físicos que satisfacen nuestras necesidades. Existe una amplia tipología de los bienes económicos,
sin dejar de concentrarnos en que los bienes económicos son materiales e inmateriales. Vamos a mirar brevemente los tipos de bienes económicos. En primer lugar, tenemos los bienes económicos según su grado de escasez. Por ejemplo, que son los bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres, ¿verdad? Como dice su nombre, es de libre acceso. Entonces, no hay necesidad de abonar por él. El oxígeno, por ejemplo, como ya mencionamos anteriormente. Y los bienes económicos son los que, por otro lado, no todos pueden acceder, o al menos libremente. O sea, requiere de una actividad económica, como por ejemplo el petróleo. Luego, tenemos los bienes según su funcionalidad, que son los bienes de consumo y de inversión. Consumos, ya tenemos vaga idea de que son los que utilizamos día a día. Por ejemplo, la moto, el celular, etc. Y lo de inversión serían los bienes de capital. Por ejemplo, de equipo, de producción. O sea, son los que logran un beneficio para justamente producir bienes de consumo o de producción nuevamente. También suele mencionarse a los bienes intermedios, que son los que, ya siendo un bien económico, si son procesados, pueden convertirse en otro bien. Por ejemplo, la harina, que se convierte en pan. En otro término, son las materias primas, que luego se convertirán en bienes finales de consumo. Luego están los bienes según su facilidad de acceso, que no son más que los bienes públicos, privados y de propiedad privada. Los bienes públicos son los que pertenecen al Estado y por ende a la sociedad en general. Por ejemplo, los colegios, las plazas. Por otro lado, están los bienes privados, que son solo utilizados por su propietario. O sea, como son el automóvil, la casa, etc. Y los bienes económicos de propiedad privada, que si bien pertenecen a un dueño particular, son utilizados por el público en general. Por ejemplo, los hoteles, los parques acuáticos, etc. Luego tenemos los bienes según la renta, que son los de primera necesidad y los superfluos. Los de primera necesidad son lo esencial para vivir, y su demanda crece a un ritmo al que lo hace la renta de las personas. Y los superfluos, que son generalmente son los servicios de ocio, como por ejemplo los viajes, los conciertos, etc. Como también podemos hacer otro tipo de clasificación según nuestro programa de estudio, ¿verdad? De que son, por ejemplo, los bienes económicos duraderos y perecibles. Los duraderos son los que no se extinguen con su primer uso. Por ejemplo, una camisa o una herramienta de trabajo. Y los perecibles, lo que con su primer uso pierde totalmente su esencia, siendo inutilizable prácticamente por segunda vez, como una materia prima, una comida. Y así también los elementales y los complementarios. Los elementales son los que cumplen una función por sí sola y también pueden ser almacenados para utilizar en el futuro, por ejemplo, los cereales, las carnes que congelamos. Y los complementarios son los que generalmente necesitan ser complementados por otro bien para que puedan cumplir una función, la función que se le pretende asignar a este bien. Como por ejemplo la rueda de un automóvil, por ejemplo. Y luego vienen los bienes sustituibles y los sucedáneos. El primero son aquellos bienes que no necesariamente deben ser de un tipo específico, sino que existen maneras de sustituir, por ejemplo, el aceite para el vehículo o el combustible mismo, ¿verdad? Y los sucedáneos son los que, siendo un tipo inferior, pueden ser utilizados por algo inferior, de calidad inferior, ¿verdad? Que estaría igualmente cumpliendo la misma función, que sería, por ejemplo, el aceite de coco, usarlo en vez del aceite de oliva, por ejemplo. Y así otro bien es el servicio, que se dice que el bien económico es un bien económico que se produce al mismo tiempo que está satisfaciendo una necesidad. Y un servicio es o son actividades en busca de satisfacer
las necesidades de un individuo, teniendo en cuenta una habilidad, un talento, una especialización, conocimientos técnicos, ¿verdad?, que generan procesos económicos. Es decir, esta actividad debe ser remunerada, y por lo que estas actividades están todas reguladas, ¿verdad?, en nuestra legislación a través del Código Laboral, que es la norma jurídica que protege las relaciones laborales dentro de nuestro territorio. Y así, compañeros, estas son las ideas a grandes rasgos con respecto a los bienes económicos. Bienes económicos y conceptos que nos van a ser bastante útiles más adelante para ir analizando nuestra materia. Muchas gracias.